tal? Bienvenidas y bienvenidos a este primer video de mis lecturas del mes de mayo. Tengo, por un lado, los libros que leí y tengo, por otro lado, los libros que me llegaron en este mes y que todavía, por supuesto, no he podido leer. Empezaré por decir lo siguiente. Ustedes se preguntarán, ¿cómo demonios haces para leer con tantas responsabilidades encima? Lector que se respeta encuentra tiempo, y mi tiempo son las noches. La noche es la patria del silencio, y en estos momentos de mi vida, el mejor momento para poder leer. Haré un video especial a propósito de cuáles son los trucos o cuáles son los momentos que elijo para leer dentro de mi ajetreada rutina. Tengo clases en la mañana, en la tarde y en la noche, pero eso será materia, como les digo, de otro video. Vamos a empezar por aquellos libros que leí. La República de Platón. Evidentemente, como comprenderán, la República de Platón no se lee únicamente en un mes. Requiere de proceso, requiere de tiempo y requiere de esfuerzo. No es una lectura sencilla. Siglo V antes de Cristo. Platón, esta vez caracterizando a Sócrates, que baja desde el Pirio, introduce una definición importantísima que aún hoy sigue vigente. ¿Qué rayos es la justicia? Y prácticamente la mayor cantidad de tiempo durante el libro se nos hace la siguiente pregunta: ¿qué demonios es la justicia? Y Sócrates va a tratar de responder a través de preguntas, que filosófico el tema. Vamos a encontrar una serie de definiciones y vamos a encontrar también la definición de lo que para Sócrates era una república ideal, un país ideal, un estado ideal, que al día de hoy podría sonar utópico, pero nos dan justamente cuáles son aquellas formas de gobierno que él intuye podrían funcionar dentro de una sociedad. Es una lectura indispensable. Por eso, como se trataba de filosofía, también la emparejé con esta de aquí, Filosofía a martillazos 2 de Darío Strandheimer. Dicho sea de paso, la filosofía es uno de esos temas que a mí me interesan muchísimo, porque se trata de constantemente ir indagando, buscando preguntas, y las clases de Darío Strandheimer, que para mí es un capo de capos, responden justamente a esa necesidad, la necesidad de estar constantemente preguntándose a cuestiones de temas que por ahí nos hemos cuestionado en algún momento, pero aparecen para revelarnos siempre un nuevo punto de vista. Así que estos son los dos primeros libros que leí en el mes y los acompañé de este de aquí. Yoko Ogawa es una de las mejores autoras japonesas contemporáneas. Y esto se debe a la sencillez de su prosa. Yo, de verdad, es la primera vez que leo a Yoko Ogawa y quedo fascinado. Esta novelita chiquita, que la pueden encontrar además en 111 librería, no es Cherry, de verdad, lo pueden encontrar ahí. Es una muestra de lo que hace la sencillez. Menos dice más. Jung es una joven que vive en la casa de sus padres, que al mismo tiempo funciona como un orfanato. Prácticamente ella vive a condición de todos estos niños que constantemente merodean su mesa y prácticamente no tiene vida privada. Ella en algún momento detesta o hace recelo y reniega a propósito de los actos de bondad del ser humano, y esto plantea una cuestión bastante personal, bastante íntima y bastante introspectiva. Imagínate que una persona venga de visita a tu casa y jamás se vaya. Bueno, eso es lo que siente Aya. El único consuelo que ella tiene, porque además tiene una casa grande, imagínate, tiene que ser una casa grande para albergar a tantos niños huérfanos que llegan que prácticamente todas las semanas, es irse a la piscina y observar el cuerpo semidesnudo de un jovencito llamado Jung y establecer una especie de relación secreta, un amor casi platónico entre ella y él, y hay una tensión narrativa que se maneja constantemente y trepidantemente en muy pocas páginas, dicho sea de paso. Muy recomendable La piscina de Yoko Ogawa. Bueno, hace poco también hablábamos con las chicas de la Solapa, Laura y Natias, a propósito de este librazo de Aurora Venturini, Las primas. Ellas en la Solapa establecieron una ruta de lectura para sumergirse en el mundo, en el universo narrativo de Aurora Venturini, una autora que he disfrutado muchísimo. La historia que plantean aquí en Las primas es la historia de Yuna, una jovencita que ve a su familia desmoronarse a su alrededor y lo narra todo siempre de manera muy inocente, muy sobria, muy elegante y a veces incluso con una prosa tan corta que nos deja imaginando lo que sucede después. De pronto entendemos que alguien aborta
y esto es narrado con una frialdad que realmente asombra. De pronto entendemos que le rompen las hojas del cuaderno porque Yuna es muy aficionada al arte y esto en su familia es normal, son hechos cotidianos. Se ha normalizado la violencia doméstica y esa violencia, la que ocurre a veces entre las cuatro paredes, suele ser una de las más brutales que existen. Así que yo recomiendo leer muchísimo a Aurora Venturini y Las Primas. Y finalmente, hablando de violencias y de violencias internas, violencias que no se dicen, recomiendo muchísimo este de aquí, que también lo leí este mes. Probablemente vieron la entrevista que le hicimos a Santiago Roncagliolo a propósito de este libro. Es la historia de un joven cuyo padre ha abandonado el Perú hace muchísimo tiempo y que parece estar constantemente peleado con el país. No sabemos qué pasó con el padre de Jimmy. Lo vamos a averiguar una vez que Jimmy, a causa de un accidente que sufre su abuela, y no quiero hacer más spoiler, regresa al Perú y empieza a investigar el pasado de su papá. Y este pasado está marcado por una serie de abusos cometidos por su pasado relacionado a la Iglesia Católica y a una serie de vertientes que se manejan en ella. Es una novela ágil, una novela bastante interesante y que revela de trasfondo los abusos que se cometen a veces en secreto y que a la luz de los años se terminan revelando como una película que termina siendo una auténtica pesadilla. Recomiendo ver, dicho sea de paso, la entrevista que le hicimos a Santiago Roncagliolo para esclarecer un poco esta breve trama que acabo de reseñar. Y bueno, esas han sido mis lecturas del mes de mayo y tengo pendientes muchísimas otras más y agradecimientos también. Llegó esta versión de aquí de Duque de José Díez Canseco a colación de la editorial Gafas Moradas, que viene haciendo un trabajo espectacular. Dicho sea de paso, editaron también a Dana Hart en un libro en el cual ella analiza psicológicamente a una serie de autoras importantísimas a lo largo de la historia. Gafas Moradas viene haciendo una chamba muy buena, es una editorial que recomiendo sobre todo aquí en el Perú. Antonio Salerno, dicho sea de paso, autor peruano que también viene publicando, esta viene a ser su segunda novela, quien el año pasado ya había publicado El ruido del silencio, una interesante novela histórica ambientada epistolarmente en tiempos del velasquismo. Dicho sea de paso, grabamos un podcast reseñando el libro al respecto y lo pueden ver en el podcast librero, en la tarjeta que está apareciendo en la parte de arriba. Tenemos también a Juan Manuel Chávez y esta novela histórica a propósito de Tupac Amaru, lo tengo bastante pendiente. Dicho sea de paso, esta colección del Bicentenario empata muchísimo y bastante bien si es que ustedes están viendo El Último Bastión, la serie que está en Netflix y que ha vuelto a la señal de TV Perú, dicho sea de paso, hacen un match espectacular. Todos los libros publicados en la colección del Bicentenario por Editorial Arzam hacen un empate, me parece, precioso con la serie y nos amplían un poco el panorama a propósito de lo que está viviendo el Perú ahora. Hay errores históricos que el Perú comete siempre como en un loop y parece que va a seguir cometiendo. Las elecciones son un ejemplo de ello. Agradecerle también a la Biblioteca Nacional del Perú que me mandó estos dos libros preciosos a propósito de las novedades que vienen teniendo y son de Javier Sologuren y Sebastián Salazar Bondi, ediciones bastante bonitas, como pueden ver a continuación. Tengo pendientes leerlas, por supuesto, pero el agradecimiento a la Biblioteca Nacional del Perú y, por supuesto, a Editorial Mesa Redonda, que ha publicado La cacería incesante de Pedro Félix Noboa. Tremendo autor que lamentablemente falleció este año, pero que era un digno representante del realismo sucio moderno en el Perú. Así que son libros que tengo pendientes, que todavía no he podido revisar, prometo hacerlo y hacer contenido a propósito de ellos en los próximos días. Eso ha sido todo por hoy, han sido mis lecturas del mes de mayo, espero que en julio y en junio me vaya muchísimo mejor, pero el resumen está y los invito a darle like, comentar y suscribirse a este video y por supuesto seguirnos también todos los viernes en el Club de Lectura a las 8:30 hora de Perú. Las demás horas también están publicadas en la fanpage y también los sábados que tenemos una nueva edición del podcast librero en el cual conversamos siempre con un autor, con una autora, con un gestor cultural a propósito de diferentes temas y la versión en audio que se sube siempre a Spotify los días martes. Conmigo y con un nuevo video será hasta la próxima sesión. Chau, cuídense.